Aleluya, shalom, shalom. Hola, muy buenas. Soy su hermano, su amigo Fran García. Vamos a compartir algunos tips, algunos apuntes acerca de la palabra de Dios. Estamos aquí en Educando para que el pueblo de Dios tenga los ojos abiertos a lo que se está enseñando y se quiere impartir en muchas congregaciones. Es importante de que usted tenga una relación personal con el Creador, con Dios, que usted tenga esa relación íntima con Él, la cual esté enfocada en su palabra. Es bueno leer otros libros, es bueno documentarse. Yo me documento también, me informo mucho, leo libros, pero toda esa lectura tiene que ser filtrada a través de la palabra de Dios. Es bueno que en las congregaciones se enseñe acerca de la palabra, pero con una base y con una profundidad que el creyente pueda tener esa seguridad en el Señor de que está siendo alimentado correctamente con la palabra de Dios. Uno de esos aspectos que se suelen tratar mucho en las iglesias, sobre todo en ciertas denominaciones, es el famoso mover del Espíritu Santo, ¿no? Se sobreenfatiza en la obra del Espíritu y basándose en ese tema, lo que hace es que se vuelve muchas veces un caos, ¿no? Se vuelve un desorden porque no hay esa educación en cuanto a la palabra de Dios. Y ciertamente sí, a veces hablamos de que hay que darle libertad al espíritu, pero esa libertad no contradice otro carácter que también forma parte de la persona del Creador, que es el orden, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos. Y se suele enfatizar mucho, sobre todo en el tema del bautismo del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle lo siguiente, que hasta el siglo XX los teólogos ponían muy poca atención a la frase del bautismo del Espíritu Santo. Este descuido, podemos decirlo así, se podía aducir a alguna justificación bíblica, ¿verdad? Porque hasta el siglo XX no se enfatizaba mucho en este tema. La frase bautismo del Espíritu Santo como tal no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y la idea en sí misma es completamente errónea, vamos a decirlo así. Porque déjeme citarle lo siguiente. La frase precisa, bautismo del Espíritu Santo, no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la idea en sí mismo casi no ocurre. Por eso debemos enfatizar y debemos aclarar que a qué le llamamos el bautismo del Espíritu, a qué le llamamos llenura, a qué le llamamos mover, porque ciertamente se usa este lenguaje en las congregaciones, pero da como la impresión de que la gente repite algo que desconoce, ¿verdad? En efecto, solo hay 3 referencias al tema del bautismo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 11, dice la palabra de Dios que dice así: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora bien, debemos aclarar que en ese versículo de Mateo capítulo 3, en el 11, hay 2 puntos. El bautismo hace la aclaración que nos bautizará con el Espíritu Santo, pero el fuego del cual habla allí no es un fuego de unción, sino es un fuego de juicio. Esa parte no es para la iglesia. La primera parte es para la iglesia. La segunda parte, la parte del fuego, no es para la iglesia. No hay tal juicio de amor con fuego para la iglesia. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Juan el Bautista proclama que Cristo bautizará en el Espíritu Santo. Cristo. En Hechos 1:5, por ejemplo, donde nuestro Señor promete que sus discípulos serían bautizados en el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 12:13, donde Pablo afirma
que todos los cristianos fueron bautizados en un solo espíritu. Y es curioso porque dice que todos los cristianos fueron bautizados en un solo espíritu. Sin embargo, la importancia de una doctrina no puede medirse por la frecuencia en que una frase precisa ocurre en la misma. De ser así, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, tendría que ser desechada por ser secundaria, porque prácticamente no existe ningún versículo, aunque haya alusión a la Trinidad, no hay ningún versículo que respalde nuestra doctrina trinitaria en sí mismo. O sea, el versículo per se no existe en la Biblia, aunque existe el concepto. Bautismo en el Espíritu Santo es solo una de las varias maneras de llamar a aquella experiencia de iniciación en la fe cristiana. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, mediante la cual el Espíritu Santo viene para hacer morada en el creyente y como tal rivaliza con la doctrina de la unión con Cristo como el único concepto más importante en la doctrina cristiana de la salvación. O sea, es ilógico que nosotros querramos añadir una obra posterior, como le llaman muchos, el bautismo del Espíritu, después de haber estado añadido al cuerpo de Cristo. Es un acto iniciativo el bautismo del Espíritu Santo, y como muchas iglesias y muchas doctrinas incluso enfatizan que el bautismo del Espíritu Santo, uno de sus elementos son el hablar en lenguas. Pero curiosamente no todos hablamos en lengua, dice el apóstol Pablo. Y eso es importante. Entonces, ¿qué pasa con aquellos creyentes que no hablan en lengua? ¿Nunca han sido bautizados? ¿Qué pasa con el malhechor en la cruz? ¿Cuándo fue el bautismo de él en el Espíritu Santo? Entonces, esa doctrina muchas veces carece de fundamento cuando no la sabemos explicar a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, su importancia ha sido mucho más sacada a la luz por ciertas exigencias de ciertas doctrinas y particularmente por la formulación que le han sido planteadas por la teología, sobre todo pentecostal y neopentecostal. El neopentecostalismo, sobre todo, hace mucho énfasis en ese tipo de doctrina, la cual carece, como hemos dicho antes, de ciertos argumentos bíblicos, porque se malentiende y se malinterpreta la obra del Espíritu Santo en el creyente. Esta doctrina ha levantado preguntas muy radicales y de tan largo alcance que ninguno de nosotros puede ignorarla claramente, porque es una doctrina central dentro del pentecostalismo. Una de las preguntas más fundamentales es aquella de la relación del bautismo en el Espíritu Santo junto con la regeneración y la conversión. Eso es algo que no se suele explicar bien. ¿Cómo ocurre el bautismo del Espíritu? ¿Cómo ocurre la regeneración y la conversión? ¿Es algo simultáneo o, como lo enseñan muchos, es algo que va en proceso, por partes? La teología pentecostal, que es la que más abraza esta postura, insiste en que ambas cosas son distintas. Es decir, que el bautismo es frecuentemente subsecuente a la conversión. Abrazan de que cuando tú vienes y eres injertado en el cuerpo de Cristo como nuevo creyente, luego tienes que esperar que seas bautizado con el Espíritu. Sin embargo, como hemos visto en el libro de Hechos, todos hemos sido bautizados con un mismo Espíritu, según Hechos capítulo 11, verso 16. Por ejemplo, a donde queremos llegar es que ciertamente hay una llenura del bautismo, ciertamente hay un mover del Espíritu, hay una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. La cuestión es que no podemos enfatizar en que hay un hacer después de que hemos llegado a Cristo. Después de que hemos llegado a Cristo, viene la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, es perfectamente posible que una persona haya nacido de nuevo y sin embargo
no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo y que en verdad algunos cristianos nunca reciban esta bendición. Uno de los puntos que más se toman en cuenta defensores de este punto de vista, por ejemplo, lo dicen de que ciertamente el bautismo con Espíritu es la obra del Espíritu Santo distinta de la conversión y adicional a su obra de regeneración. En otras palabras, una cosa es nacer de nuevo por el Espíritu Santo y otra el ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto es lo que agregan muchos. ¿Qué es recibir, ser lleno y ser bautizado? ¿Qué son estos conceptos? Recibir el Espíritu, ser lleno del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu. Una gran dificultad que tenemos en cuanto a esta doctrina es que el idioma del Nuevo Testamento simplemente no nos permite hacer distinciones entre el ser bautizado en el Espíritu y el recibir el Espíritu, porque este concepto se usan de una manera intercambiable. O sea, en el griego se usa la misma palabra para ser bautizado con el Espíritu y recibir al Espíritu. Y otros términos se usan de manera intercambiable, como le estaba comentando. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 5, Lucas predice el día de Pentecostés como una experiencia de ser bautizado en el Espíritu. En Hechos 2:4 lo describe como una experiencia de ser llenos del Espíritu. Sin embargo, usa los mismos términos, es decir, son términos intercambiables. Frente a estas formulaciones no podemos decir que el ser lleno y el ser bautizado son dos experiencias diferentes. Eso es ilógico. Podemos ver que en el idioma griego se usan los mismos términos para hacer alusión a ser bautizados y a ser llenos con el Espíritu. Y ciertamente todos los creyentes son bautizados en el Espíritu. Pero el caso no descansa solamente en el vocabulario bíblico, sino que hay considerables evidencias directas en el Nuevo Testamento que indica que todos los creyentes experimentamos el bautismo con el Espíritu cuando venimos a Cristo. Para comenzar, uno de los puntos principales de la profecía de Joel capítulo 2, del 28 en adelante, es la universalidad del don del Espíritu, de lo cual el Pentecostés es el cumplimiento de dicha profecía. En la antigua doctrina, en ciertas doctrinas, por ejemplo, el Espíritu y sus dones eran distribuidos solo a ciertos individuos en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios. Esta limitación, dice el profeta Joel, será eliminada en los últimos días, cuando viene el Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu sobre todos los hijos de Dios, como un solo acto, venidos al cuerpo de Cristo. Es importante que cuando vayamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo y entendamos que en el vocablo griego los términos bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, son los mismos términos, pero son de manera intercambiable. Es importante que nosotros tengamos este punto en claro y que ciertamente no podemos tener un apoyo en que el bautismo o la llenura del Espíritu Santo va ligado al hablar en lenguas. Porque primeramente, para hacer alusión al término del don de lenguas, del cual se manifestó en el libro de los Hechos, el vocablo griego habla de idiomas. Allí no se habla de las lenguas angelicales de las cuales habla el apóstol Pablo. Allí se habla de idiomas. Entonces, es importante tener estos términos muy en cuenta a la hora de enseñar la doctrina del bautismo o de la llenura del Espíritu Santo. Existen diversos temas dentro de las congregaciones que no se enseñan de una manera correcta por falta de profundizar en las mismas escrituras. Hay ciertos versículos sacados de su contexto y traídos o extrapolados
al contexto de hoy que no encajan dentro de este contexto. Es importante que la persona que enseña, que la persona que predica, que exhorta, que insta con la palabra de Dios, tenga formulaciones correctas de la misma. Por eso las Escrituras enfatizan de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ciertamente, como lo dijo alguien, mucha Biblia nos acerca a Dios, pero poca Biblia nos aleja y nos distorsiona el concepto de quién es Dios. Cuando tenemos el concepto claro de quién es Dios, de cómo obra Él en nuestras vidas, entonces tenemos una apreciación correcta de lo que es también la obra del Espíritu Santo. Y entendemos de que no hay un cronograma, de que no hay una metodología única de cómo Dios obra en la vida del ser humano. Ciertamente Dios obra de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esos puntos a la hora de enfatizar en la obra del Espíritu Santo, de cómo surge el tema de la regeneración y la conversión. Si está ligada la conversión y la regeneración al bautismo del Espíritu o es algo completamente diferente. ¿Por qué enfatizamos en la llenura por un lado, en el bautismo por otro lado, y por qué lo asociamos al tema del hablar en lenguas? No, y ciertamente muchos pastores, muchos líderes se apoyan en el libro de Hechos para decir que vinieron lenguas como de fuego repartidas y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Pero todo el que ha estudiado teología sabe de que no se puede coger un libro histórico para implantar una doctrina. Eso es erróneo. Nos están contando una historia que pasó en un momento determinado para dar iniciación a lo que iba a ser el mover del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Allí se hablaron idiomas. Allí no se hablaron lenguas repartidas de fuego, como dicen muchos, porque no son lenguas de fuego. Está haciendo un símil, lenguas como de fuego. Está haciendo alusión de algo que sucedió y para darle un concepto humano, toma un ejemplo. Pero usted no habla lenguas de fuego. Eso es completamente sacado de su contexto. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esos conceptos y tenerlos claros a la luz de las Escrituras para no caer en ciertos errores doctrinales. Es importante de que no estamos atacando ninguna doctrina, ninguna congregación, ninguna línea de pensamiento, pero sí estamos haciendo alusión a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras, de que con una teología correcta, con la guianza del Espíritu Santo, podemos profundizar de una adecuada manera en las Sagradas Escrituras y podemos ser de bendición para el pueblo de Dios, de manera de que en estos tiempos complejos que estamos viviendo, el pueblo de Dios pueda ser bien instruido en su palabra y pueda ser bendecido a través de la misma. Vivimos en tiempos complejos en los cuales, como dice Ezequiel capítulo 34, los pastores se apacientan a sí mismos. El pueblo de Dios está a la deriva. El pueblo de Dios es como un rebaño que no tiene quien lo apaciente, porque los líderes de hoy en día están ensimismados en sus obras, en crecer, en avanzar según su propio entendimiento. Estamos viviendo una época del pragmatismo donde todo vale si crece. Y ciertamente la palabra de Dios nos exhorta a que debemos crecer, sí, pero primeramente buscando las cosas del reino de Dios y su justicia, y luego lo demás vendrá por añadidura. Es bueno crecer, pero es triste cuando una iglesia crece sin base y sin fundamento bíblico y sólido, porque llegará un momento que ese edificio tambalee cuando sus bases, cuando sus estamentos bíblicos no sean sólidos. Debemos prestar muchísima atención a lo que se predica de los púlpitos, a lo que se enseña desde las redes sociales, a quienes escuchamos, y tenemos que pasarla
por el colador de las Escrituras para saber si lo que se nos está enseñando es palabra de Dios. Es palabra que nos va a nutrir nuestro espíritu y no nos va a llenar simplemente el ego y el orgullo con esa comezón de oír que muchos tienen de escuchar a ciertos predicadores, a ciertos líderes. Cuando nosotros nos acercamos con un corazón humilde, guiados por la presencia del Espíritu Santo, entonces nosotros hacemos una buena teología, hacemos un buen uso de la palabra de Dios. Y en las iglesias tiene que enseñarse la palabra correcta de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que procure presentarse ante Dios como un obrero que no tenga de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Y esa palabra trazar que el apóstol Pablo usa en el griego es la misma palabra que se usa para el que corta las telas de las tiendas de campaña, que era uno de los oficios del apóstol Pablo. Ese corte que se hacía para las tiendas de campaña es el mismo corte que el apóstol Pablo le hace alusión a Timoteo, de que corte, de que trace bien la palabra de Dios para que no tenga de qué avergonzarse. Es importante de que cuando se hagan alusiones a ciertas doctrinas desde el púlpito, se busque la base bíblica, la base sólida para enseñar ese tipo de doctrinas. Muchos enfatizan en versículos sacados de su contexto porque no tienen una educación bíblica, no tienen una educación teológica, entonces cogen textos aislados de su contexto y los predican desde el púlpito. Pero lo más triste y lo más lamentable es cuando la iglesia de cierta manera dice sentirse identificada o dice sentirse edificada con ese tipo de teología, con ese tipo de predicación. Hermanos, nosotros estamos esperando la venida de Yeshua, la venida del Cristo de la gloria, de nuestro Señor Jesucristo, el cual prometió que vendría, y ciertamente la iglesia dice ven, pero enfaticemos en la venida de Jesucristo. En los púlpitos, lastimosamente, muchas veces se hace alusión más a Satanás que a la misma persona de Jesucristo. Y eso es porque se tiene un concepto distorsionado de la persona de Jesús y un concepto distorsionado de qué es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han optado por apoyar la teología del rapto secreto. Dicho rapto secreto no tiene ningún sustento literal en la Biblia. Nosotros muchos creemos en el arrebatamiento bíblico. Según el apóstol Pablo dice en la carta a Tesalonicenses, en su primera carta, ciertamente el Señor vendrá por su pueblo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los versículos bíblicos que dicen que vamos a vivir en el cielo? O sea, es importante que usted se llegue a las Escrituras y que usted indague en la Biblia. No solamente porque me lo dicen, sino cuál es el sustento para el rapto secreto. Porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Entonces, ¿dónde está el secreto de esto? Si todo ojo le verá. La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo muchos dicen que van a vivir en el cielo? Debemos escudriñar en las Escrituras y no solamente repetir lo que se nos dice, sino con un corazón humilde, con la guianza del Espíritu, llenarnos de la palabra para que no seamos desviados y para que tengamos un conocimiento claro de lo que nuestro Dios quiere acerca de nosotros. Es importantísimo que usted indague y profundice en las Escrituras para que no sea desviado de la misma. Se habla mucho acerca de lo que está sucediendo hoy en día. Se habla mucho acerca de muchos temas escatológicos. Pero cuando se habla mucho de esos temas escatológicos y no se entienden los mismos, podemos traer al pueblo de Dios a un error y podemos desviarles incluso de la misma palabra de Dios. Entonces, profundice
escudriñe y apéguese a las Escrituras. Y todo lo que se lo explican, todo lo que le enseñan y lo que yo estoy enseñando aquí, también cuélelo o páselo por el tamiz, por el colador de las Escrituras. Busque la diferencia entre llenura del Espíritu Santo y lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Busque si los términos son intercambiables. Busque qué fue lo que hablaron en el Pentecostés, el día de Pentecostés. Hablaron lenguas angelicales, hablaron idiomas. Es importante de que usted sea lleno de la palabra de Dios. Y eso solamente se consigue con la guianza del Espíritu Santo, con un corazón humilde y con ganas de decirle a Dios que nos llene de su presencia. Hay muchos conceptos, queridos amigos y queridos hermanos, que iremos dando ciertos tips. Vamos a tener la segunda parte de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, lo que es recibir el Espíritu Santo. Estará con nosotros el pastor y hermano Elo de Gracia desde Panamá. Estaremos en un live compartiendo un poco más para que el pueblo de Dios sea lleno de la palabra del Señor y sea educado cada día más. Esperamos verte en el siguiente programa. Estaremos compartiendo el live. Recuérdelo, con el pastor Elo de Gracia desde Panamá. Nos estará dando ciertos tips y nos estará educando acerca de lo que es la llenura y el bautismo con el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Shalom.